Hola, Ay, buenas perdóname. tardes a todos. Creo que ya los han puesto en mute porque vamos a dar inicio al ciclo que hemos llamado Construyendo nuevos enfoques en la investigación urbana. En esta tarde entonces nos reunimos con una conferencista, en este caso vamos a tener a la arquitecta Sonia Amaya, también Sonia Sansone, también arquitecta y diseñadora urbana, y vamos a tener 3 panelistas que nos van a acompañar y que van a discutir un poco sobre esta línea de investigación. Estarán la doctora Beatriz Mesa, la doctora Florinda Maya y la profesora Mari Pineda. Mi nombre es María Isabel Peña, soy la moderadora de esta tarde y una vez que oigamos las opiniones de las panelistas, vamos a recibir las preguntas que ustedes tengan a bien hacer, que serán hechas a través de el chat y también de los medios como el WhatsApp, y me las harán llegar de manera que podamos tener una discusión más amplia. El objetivo de esta tarde de hoy, el propósito, es conocer todos estos estudios realizados por nuestros profesores sobre áreas temáticas específicas y conocer las andanzas de todos nuestros profesores, que no todos están en planta, algunos viven en otras ciudades, pero que siempre han mantenido esa preocupación por el tema de la ciudad. En este momento y en esta tarde de hoy podemos hacer referencia a Lefebvre cuando dice que no hay espacio urbano sin gente y no hay gente sin espacio urbano. Por eso, para comenzar, hoy vamos a darle la palabra a la profesora Sonia Sansone y que les voy a leer rápidamente su currículum vitae. Es arquitecto con máster en diseño urbano y docente investigador del Instituto de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura UCB. Es una doctoranda en sostenibilidad y regeneración urbana, UPN. Los temas de investigación que aborda están en la despoblación rural europea, la innovación como palanca para el cambio y espacios del agua. Todo esto en la relación con la ciudad. Entonces, bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra conferencista de la tarde, que nos estará hablando por un periodo más o menos de 25 minutos. Posterior a eso, entonces tendremos las panelistas, cada una, dando su opinión o interviniendo por aproximadamente 10 minutos cada uno, para luego entonces cerrar con las preguntas de todo aquel que tenga interés y que quiera preguntar algo. Vamos entonces con Sonia, bienvenida. Esta es tu tarde de conferencia. El piso es tuyo, como dicen. Aló, buenas tardes, ¿ahora sí me escuchan? Bueno, buenas tardes a todos, gracias María Isabel. Y bueno, muy agradecida por estas buenas palabras y entonces a continuación les voy a hacer una presentación y que, bueno, al final discutiremos. Para eso voy a empezar por compartir la pantalla. Y se ve bien, todo, ¿la ven bien? Ok, entonces esta presentación la titulé Ni rural ni urbano, un territorio sostenible. Y la empiezo justamente con un texto de Salvatore Settis que dice: las ciudades mueren de 3 maneras. Cuando las destruye un enemigo despiadado, como Cartago, que fue arrasada por Roma en el 146 a.C., cuando un pueblo extranjero se instala por la fuerza, expulsando a los autóctonos y a sus dioses, como fue el caso de Tenochtitlán, o finalmente cuando los habitantes pierden la memoria de sí mismos o se convierten en enemigos de sí mismos. Para entender cómo nos hemos convertido en nuestros peores enemigos, basta observar los sucesos naturales ocurridos recientemente en el mundo, como son los incendios acaecidos en miles de hectáreas en regiones sensibles,
Tenemos como ejemplo que en el 2021 se quemaron 5.000 kilómetros cuadrados de terreno en Europa, además de los huracanes, tifones y tornados cada vez más frecuentes, violentos y destructivos. Los hielos que se disuelven por primera vez en regiones de la Antártida, las temperaturas cercanas a los 50 grados en Australia y en ciudades como Sicilia, etc. De igual manera, las inundaciones ocurridas en Venezuela nos da la visión de esta destrucción. El fenómeno llamado globalización entre países, ciudades, sociedad y sobre todo economías del mundo, en nombre de una ilimitada interconexión, ha acelerado en un tiempo muy breve un desequilibrio ya en curso desde el final de la Segunda Guerra Mundial. COVID-19, que apenas estamos superando, es consecuencia de esta globalización. Todos estos cambios están afectando a las ciudades, las áreas metropolitanas y las regiones urbanizadas, densas de población y de actividades económicas que hasta ayer parecían la mejor respuesta a las exigencias de sostenibilidad ambiental por el menor consumo de suelo, la mayor utilización de medios de transporte público, etc. Recientemente hemos descubierto que también son el mejor ecosistema para el desarrollo de las pandemias. Históricamente, las pandemias como la gripe española, el ébola, la gripe asiática, etc., han incidido en la cotidianidad de las sociedades y han moldeado el mundo construido que hoy conocemos. El COVID ha acelerado los cambios del presente siglo y nos mostró la fragilidad del sistema actual, las fragilidades territoriales, las grandes debilidades de nuestras ciudades, del sistema económico, cultural y social, y la necesidad de lugares alternativos de vida. Es un punto de inflexión y una oportunidad hacia una nueva lógica urbana. Encontrar el camino correcto entre las necesidades de las sociedades de masa, con miles de millones de personas concentradas en inmensas aglomeraciones urbanas, y la necesidad de una seguridad sanitaria, satisfactoria, física y social, a la que se añade la sostenibilidad medioambiental y económica, constituye la cuestión capital del futuro próximo. Si además tomamos en cuenta que según la ONU Habitat para el año 2050, el 70% de la población mundial va a vivir en zonas urbanas, esto plantea grandes desafíos para la planificación, es decir, pensar en el habitar. Y es aquí donde los que estudiamos el espacio urbano tenemos que decir algo nuevo. Según palabras de Schoger, toda gran ruptura es derrumbamiento y nueva formación de espacios sociales, políticos y culturales. Más que una ruptura, yo lo llamaría una discontinuidad. El mundo que nos está dejando la pandemia, el cambio climático, la insostenibilidad, etcétera, nos están señalando el tránsito de un orden espacial a otro. Pero ¿cómo redefinir ese nuevo espacio? Y qué mejor ocasión que el Día del Urbanismo y los 55 años del Instituto para hacer algunas reflexiones al respecto, para construir nuevos enfoques en la investigación urbana. Recordemos que el Día del Urbanismo se celebró este pasado 8 de noviembre en más de 30 países de 4 continentes y está representado por el aire, el sol y la vegetación como elementos naturales y esenciales para la vida urbana. El urbanismo no es considerado una disciplina, sino una transdisciplina que integra formas complejas de civilización urbana en tanto a proceso social, cultural y económico, de producción, distribución y circulación, de planificación y construcción urbana, de arquitectura, cultura, recreo, transporte, asistencia y educación. Y no hace referencia solo a lo urbano, sino que abarca la escala territorial. Y es en esta escala, la del territorio, conformada por las ciudades, los pueblos, las áreas naturales y la sociedad en estrecha sinergia, que debemos enfocarnos para alcanzar la tan cotizada sostenibilidad. Pero lo sostenible no como un adjetivo que ahora por moda le añadimos. Lo sostenible no se podrá alcanzar sin cambios radicales.
Ahora la pregunta es si estamos dispuestos a hacer esos cambios. La Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible nació en el 2015 desde la ONU con el objetivo de velar por la protección de las personas, el planeta y la prosperidad. Conocemos de sus 17 objetivos y de 169 metas. Entre los objetivos, bueno, tenemos que mejorar la salud, la educación, reducir las desigualdades, construir ciudades sostenibles, conservar los ecosistemas marinos y terrestres, etc. Pero, aunque ninguno de estos textos hace mención explícita a lo rural, un análisis de fondo de las 169 metas revela que al menos 132 de estas, es decir, el 78%, son relevantes para el entorno rural y no pueden cumplirse si no se hace desde o con lo rural. De estas 132 metas, 96 pueden impactar lo urbano, pero las brechas que abordan son particularmente intensas en los entornos rurales, como son la pobreza, la salud, la educación, la igualdad de género, el saneamiento, el trabajo decente, entre otras. Por otro lado, hay 36 metas que deben cumplirse exclusivamente desde lo rural, todas ellas referidas a la producción agropecuaria sostenible, la adaptación, la mitigación al cambio climático, la conservación de los sistemas marinos y terrestres, el manejo de sistemas hídricos y fuentes de energía limpia. Brocky es un autor que dice que la cuestión de la sostenibilidad sufre un defecto congénito, fue generada desde el centro de la sociedad global y debería ser impulsada desde los ámbitos locales. Es aquí donde lo local se nos presenta como el gran desafío. Hoy lo rural es un territorio marcado por la despoblación y la indiferencia, es decir, nos tiene a nosotros mismos como enemigos. Son considerados pueblos rurales en Venezuela los que tienen menos de 2.500 habitantes. Las perspectivas exclusivamente demográficas de lo rural es insuficiente e incompleta. Lo rural no solamente se entiende por su población, sino también por el espacio físico que ocupa, es decir, por los territorios. En un tiempo, los espacios más habitados eran los rurales y se hablaba de la dicotomía rural-urbana, donde el campo, opuesto a la ciudad, estaba relacionado a lo agrícola, un periodo de baja movilidad espacial. Lo rural significaba atraso económico y cultural, y lo urbano era visto como el progreso y la prosperidad moderna. Un segundo momento ocurre después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, con un modelo de continuum rural-urbano, una transición entre el campo y la ciudad. Es un periodo de mucha movilidad hacia las ciudades en búsqueda de las mejores condiciones de vida, y también cuando se acelera el proceso de despoblación de las áreas rurales por las faltas de oportunidades laborales. Surgen así las primeras políticas de desarrollo rural de la Unión Europea. Sin embargo, estas políticas siempre estuvieron dirigidas mayormente a lo agrícola sin tomar en cuenta el desarrollo rural como visión holística. En la actualidad, en la ya nombrada globalización, ha producido cambios importantes estableciendo una nueva relación rural-urbana. La globalización modificó las distancias, los medios de producción y la estructura social. Por una parte, los nuevos flujos están permitiendo abarcar ámbitos más extensos y la deslocalización de las actividades productivas, además de la revalorización de lo rural como lugar de ocio, turismo y recreación. Abarca más una visión territorial, pero por otra parte, también ha permitido ampliar la brecha en cuanto a las desigualdades existentes entre la ciudad y lo rural, en territorios en desventajas, en los cuales los servicios y las infraestructuras necesarias para el desarrollo actual no son suficientes. Los medios de producción ahora dependen de una buena conexión que les permita el trabajo a distancia y el acceso a ciertos servicios de la vida cotidiana. Estamos en la era de la neoruralidad. La sociedad ya no es, en la sociedad rural, ya no es el campesino, sino que es similar a una clase media urbana que demanda las satisfacciones de servicios para poder desarrollar sus proyectos de vida.
La sociedad rural en la actualidad es muy heterogénea. Conviven el local que nunca migró, el que vive en el pueblo pero trabaja en la ciudad, el que vive en la ciudad y trabaja en el pueblo, los jóvenes que estudian en la ciudad y regresan los fines de semana, los que tienen segunda residencia, los jubilados que retornan y los inmigrantes que ahora tienen un papel importante en cuanto a la repoblación, pero que todavía no son ni reconocidos y tampoco existen ni integrados a esta sociedad. Lo cierto es que lo rural se ha convertido en un contexto multifuncional y potencial espacio para el desarrollo de una vida más tranquila, espacios más saludables, permitiendo así un mejor equilibrio entre las ciudades y lo rural, es decir, un mejor equilibrio en el territorio. Se estima que cerca de un 10% de los territorios en el mundo son urbanos, por lo tanto estamos hablando de un 90% de rurales. En este 90% se concentran las reservas de agua dulce, gran parte de los ecosistemas costeros y terrestres, las tierras agrícolas, los minerales, en fin, los recursos naturales renovables y no renovables, y también los paisajes con los servicios turísticos y medioambientales. Al considerar el territorio, lo rural deja de comprenderse como un espacio de eficiencia y de pobreza, sino más bien que se presenta como un espacio de oportunidades para transformar los sistemas alimentarios y energéticos, para utilizar de manera sostenible la biodiversidad y contribuir a la conservación de los recursos naturales como el agua y la tierra. Los pueblos dependen de las ciudades en cuanto a servicios y las ciudades dependen de lo rural en cuanto a espacios saludables y contacto con la naturaleza. Pero ¿cuáles son las posturas que tenemos hoy en día al respecto de esta dualidad rural-campo? Sobre todo en cuanto al desarrollo de estos espacios rurales. Hay diversidad de enfoques de distintos autores. Están los que abogan por mantener estos lugares como lugares museo, pueblos mercancía, como lo pintoresco, lo típico, una musealización patrimonialista destinados a un turismo rural, pero que durante las semanas o en épocas que no son de vacaciones, como vemos, permanecen totalmente vacíos. Otros abogan por dejar que estos lugares sin intervenciones más que la intervención de la misma naturaleza. Y otros que proponen la regeneración de los mismos pensando en lo cotidiano como espacios para vivir, además de ser espacios de reproducción. La investigación que llevo a cabo en el doctorado se basa en esta última postura. Para ello tenemos que asumir los nuevos paradigmas de esta realidad rural. Entonces, estos espacios deben ser vistos como sistemas territoriales complejos, heterogéneos, dinámicos y en evolución, como un todo funcional que abarca lo económico, lo social, lo ambiental y lo político. Lo rural no es solo un espacio productivo, es un espacio multifuncional que conlleva la multifuncionalidad del territorio. Es recreativo, es residencial, es de conservación y protección ecológica, aunque esto genera también nuevos conflictos ligados a las incompatibilidades entre los nuevos usos del espacio. El habitante local ahora tiene proyectos de vida y demanda bienestar, pero el bienestar no ha subido desde conceptos gastados. Además del crecimiento económico, el bienestar implica acceso a la salud, educación, conocimiento, a la movilidad laboral, a los vínculos con las ciudades y el acceso a los recursos necesarios para llevar una vida digna. Incluye las dimensiones medioambientales y social del bienestar. La justicia social en estos espacios todavía está pendiente. Debe entenderse que no todos los territorios también tienen la misma capacidad de desarrollo y de la misma manera. Las regiones rurales cercanas a las ciudades han demostrado una menor vulnerabilidad que las situadas a mayor distancia y también tienen una recuperación más fuerte en términos de PIB por habitantes en situación de crisis. En conclusión, una nueva visión de equilibrio y sostenibilidad no puede estar basada en visiones parciales como lo rural y lo urbano, sino como un todo, un territorio sostenible. Esto es un esquema
de la investigación que adelante, en donde se presentan todos los elementos que incluye un territorio y que esto determina su vulnerabilidad, resistencia y sostenibilidad, y cómo todos estos los factores externos influyen sobre este territorio. Y es por eso que concluyo esta presentación en donde digo que ni rural ni urbano, o sea, no podemos seguir separando estos dos elementos, sino más bien tenemos que buscar ese punto, o sea, ponerlos juntos y más bien ponerlos, hacer un encuentro, o sea, ponerlos en un mismo territorio a la vez. Muchas gracias. Gracias, Sonia, por tu interesante conferencia. La verdad que nos da mucho que pensar. Y bueno, pasemos entonces a compartir con la primera panelista, que en este caso es la doctora profesora Florinda Maya. Florinda Maya es arquitecta de la FAU UCB y doctorada en urbanismo en París, la Sorbona. Es profesora en la FAU UCB y profesora invitada de la Escuela Nacional Superior de Arquitectura en París, La Villette. Sus trabajos abordan las prácticas del proyecto urbano que confrontan las relaciones entre la arquitectura, el territorio y sus habitantes, desde diversos temas: el hábitat urbano, el barrio autoproducido, el espacio colectivo, el medio ambiente y los actores que hacen la ciudad. Bienvenida, doctora Florinda Maya, es su turno al habla. Le recuerdo que tiene aproximadamente unos 10, 11 minutos para su intervención. Gracias. ¿Tengo audio? Sí, tengo audio. Bueno, buenas tardes a todos los participantes de este evento. Me parece muy conveniente que se esté promoviendo este tipo de actividades desde el Instituto de Urbanismo, sobre todo para conversar sobre cómo trabajar las líneas de investigación desde las perspectivas o los enfoques actuales que la dinámica misma de la ciudad nos demanda que lo hagamos. Entonces, bueno, primero que nada, felicitarlos por este evento y que ojalá que ayude a convocar gente que se incorpore a la docencia, a la investigación y al Instituto de Urbanismo. Yo voy a hablar un poquito sobre mi experiencia como profesora, investigadora y como arquitecto que vela en la relación entre ciudad y sociedad como una forma de actuar en la ciudad. O sea, yo tengo digamos, un recorrido en el cual he pasado de trabajar en proyectos urbanos, en planificación, en diseño urbano, desde una oficina de arquitectura hasta trabajar la docencia y de eso hacer un tema de investigación. Entonces, tengo como esas miradas que tienen diferentes aristas y donde creo que se van nutriendo, o en mi caso se han ido nutriendo, las experiencias de la docencia con la investigación y las actuaciones concretas en las intervenciones en la ciudad, o mejor dicho, las incorporaciones a los procesos de transformación de la ciudad. Y por allí voy a arrancar. Yo parto del planteamiento, de la idea, es mi posición de que nosotros estamos para incorporarnos a unos procesos que ya en la ciudad se van dando. La relación entre ciudad y sociedad es un proceso que indistintamente de que los técnicos participamos en ellos, llevan un camino, marcan inclusive la pauta de cómo nosotros, los técnicos, los profesionales, podamos intervenir en ello. Y de allí va mi posicionamiento frente a la ciudad. Pues nosotros debemos entender la ciudad a partir de conocer su territorio, conocer su gente, aprender de ella para
como les digo, insertarnos en esos procesos que existen en cualquier ciudad del mundo, pues, ¿no? Ahí, y ya hablando más en concreto, diría que ese camino lo empecé a trabajar ya en la docencia a través de un curso que yo doy que se llama Estrategias de Proyecto Urbano. Y ese curso, con los estudiantes, el objetivo era justamente abordar partes de la ciudad, sectores de la ciudad, para poder entender qué pasaba allí. Y a partir de ese conocimiento del territorio, de la gente, de los procesos, generar qué posibles acciones podíamos incorporar a ese proceso que ya venía. Y de hecho, la noción que manejamos de proyecto urbano la vemos más como un proceso que como un producto. Por lo tanto, lo que incorporamos dentro de esa noción es justamente que nuestra participación está para poder entender y articular lo que ocurre y generar estrategias que vayan a entender que si es un proceso también hay actores que participan, tiempos que participan, los tiempos de los procesos, dinámicas que se dan en esos procesos de transformación y que evidentemente la idea para formar arquitectos desde mi punto de vista es que puedan entender que el manejo de a partir de esa visión pueden aportar elementos para trabajar digamos, en esa transformación que ya viene en la ciudad, entendiéndolo desde su territorio, entendiéndolo con su gente. Voy a hablar solo, porque sé que el tiempo es corto, y voy a hablar solamente del caso en el que estoy más inmersa últimamente, estos últimos años, que es en el proceso del barrio de Catuche. No, hemos trabajado no solo con los barrios, hemos trabajado en sectores como La Carlota, Los Chorros, Altamira. Como le digo, siempre surge qué es lo que hay que hacer a partir de lo que observamos. Y en el caso de Catuche ya es un barrio con una larga historia de un proceso de transformación urbano que ha estado de la mano de la comunidad, que ha estado de la mano de la universidad también, con la participación de profesores de los años 80, y que en estos últimos años retomó de nuevo, digamos, una actividad, se reactivó para generar procesos de transformación física y también de transformación social, porque, bueno, para decirlo en pocas palabras, los procesos políticos económicos de los últimos años un poco disminuyó la capacidad de las comunidades a llevar esos procesos urbanos de sus propias manos, sin que fuesen de líneas políticas, sino que surgieran verdaderamente de sus propios procesos. Entonces, bueno, nada, mi inserción en Catuche fue a través de la academia, a través de organizar con el curso de las prácticas de proyecto urbano, un grupo de estudiantes que además incorporamos con otros estudiantes de la Simón Bolívar, de la Católica, y que incorporamos inclusive a un programa de cooperación académica con Francia, de manera de también desde la visión de que el proyecto urbano es un conocimiento que es interdisciplinario y requiere de otras disciplinas para entender esa relación entre ciudad, territorios y lo urbano. Y bueno, a partir de ahí empezamos de nuevo a insertarnos en los procesos de Catuche, y de ahí han surgido pues investigaciones, han surgido tesis de maestría como las de Carlos Magdaleno, han participado estudiantes de otras maestrías como la profesora que está con nosotros hoy en día, la misma Sonia Sansone, participó en un inicio en este proceso,
Y bueno, hemos ido avanzando en ese camino, incorporando nuevos actores, como por ejemplo la Fundación Espacio, que permitió llegar a la acción desde la academia. O sea, fue investigación, acción y ejecución de obra, y que ha llevado a ese proceso de fortalecimiento también de las comunidades, y dándole cada vez más pie a que la autogestión sea el objetivo, y que nosotros seamos unos vehículos para que esos procesos se sigan desarrollando a través de estrategias que digamos, que se cocinan, para decirlo de alguna manera, entre los diferentes actores. Entonces, bueno, un poco para concluir, creo que hay muchos caminos para trabajar el tema ciudad y territorio, pero creo que la base, y es mi opinión, la base es entender bien el, el lugar, entender bien el territorio, comprender bien la especificidad de la gente, de la sociedad que ocupa ese territorio. Desde ese punto de partida, lo que se construya abre infinidad de posibilidades, pero si está concebido desde esa aprender del lugar, eso nos va a permitir poder aportar a esos procesos de transformación propios de la ciudad. Entonces, bueno, nada, hasta aquí llevo mi participación. Estupendo, gracias profesora Florinda Mayer, buenísima la intervención. Vamos con una segunda panelista, en este caso va a ser la profesora Mari Pineda. Mari Pineda es arquitecto de la ULA con maestría en desarrollo urbano local, de la ULA también, y artista por trayectoria. Es doctoranda en urbanismo en la UCB, profesora en la UCLA, experiencia profesional en gestión y planificación urbana, así como en las relaciones entre el espacio, sociedad, arte y cultura. Es investigadora y ponente en encuentros regionales, nacionales e internacionales en temas como ciudades creativas, distritos culturales, intervenciones urbanas de arte y cultura en el espacio público. Bienvenida, Mari. ¿Habla? A ver, Mari. Aún no. La profesora Pineda tiene que darle a aceptar cuando le estamos dando solicitud de micrófono. Le debe aparecer en la pantalla. Bien. Buenas tardes. Gracias. Bien, buenas tardes. En principio, agradecer por la invitación. De verdad que este tipo de espacios es los que nos siguen motivando, digamos que a seguir indagando sobre estos procesos investigativos en el área urbana, que son las áreas que de alguna manera nos competen a nosotros, sobre todo los que estamos todavía activos en el área de la docencia. Así que muchas gracias por la invitación. En mi caso particular, voy a intentar tocar una de las áreas sobre las cuales últimamente he estado generando una investigación, que sería ver este espacio social dentro de lo que es el movimiento o la estructura cultural. Como bien lo acaba de mencionar la profesora, aparte de ser arquitecto, soy artista, digamos que por trayectoria, y eso me ha permitido tener una visión de la ciudad completamente distinta a la del arquitecto o el urbanista, que es completamente o rígidamente técnica. Entonces, en estos últimos trabajos,
digamos que conjuntamente, al igual que la profesora anterior, con algunos estudiantes y algunas investigaciones particulares, me he, digamos que enfatizado en lo que es el concepto de acontecimiento urbano. Es decir, qué es lo que ocurre en la ciudad desde el punto de vista social, pero desde el acontecimiento. Y lógicamente, al ver esta postura desde el acontecimiento, estaríamos sobrepasando la escala de lo que son los estudios morfológicos urbanos para, digamos, que cargarlos a lo que deberíamos, de alguna manera, comenzar a pensar que sería esta morfología social. Es decir, pasar de las cartografías físicas o formales a las cartografías sociales. Eso quiere decir que estaríamos enfocando como una forma mucho más social de la intervención urbana y una forma un poco más cercana, como decía un investigador, es decir, ir a lo que son las alegrías sensibles de la ciudad. Es realmente tener la conciencia de lo que está ocurriendo en el espacio público desde su concepción sociocultural. Entonces, en esta indagación se abren como tres panoramas, que son, digamos que fuentes de las cuales nosotros normalmente estamos acercándonos, que es ver el espacio social como un contenedor de cultura. Esto implicaría darle sentido a la ciudad. Es ir más allá de la memoria urbana y construir fragmentos significativos. Porque una de las preguntas que normalmente me hago y la reviso constantemente con mis estudiantes es ¿qué debemos hacer nosotros como técnicos? Y era lo que también acababa de mencionar la profesora. ¿Qué nosotros como técnicos podemos hacer para que realmente el ciudadano sienta a la ciudad como su lugar y realmente genere ese sentido de estar allí y de, digamos que, promover el cuidado de ese lugar? Porque es evidente que se habla muchísimo de la participación ciudadana, pero es una participación ciudadana que normalmente está enfocada desde el criterio del técnico. Ese sería el primer punto, que nos llevaría entonces a las posturas de Delgado, que es una postura de la antropología de la calle o la etnografía urbana. Luego estaría el otro punto que hemos estado revisando, que es el espacio público como espacio de encuentro, pero sobre todo espacio de expresión, porque el espacio de encuentro es el que normalmente nosotros gestionamos como promotores de esa cultura urbana desde el diseño. Pero cuando hablamos del espacio como foco de expresión, estamos hablando de que el ciudadano debe tener la capacidad para poder convertirse en promotor de sus propias acciones en el espacio público. Y la tercera sería cómo este ciudadano construye una identidad movible, es decir, que nosotros logremos sobrepasar los términos de rehabilitación, de renovación, de intervención urbana y logremos ubicarla en el término de apropiación urbana. Es decir, que estaríamos como reconfigurando el abordaje técnico y lo estaríamos redirigiendo a una ciudad donde el ciudadano se convierte en hacedor de formas sociales. Entonces, quedaría la pregunta, ¿qué es lo que realmente indica que este ciudadano construye formas sociales? Y allí entonces hablamos, de alguna manera bajo criterios investigativos, de reforzar estas tres T's que son promover la tecnología, promover la tolerancia y sobre todo promover el talento. En las últimas investigaciones hemos estado revisando, que sería uno de los abordajes que pronto serían como más significativos, es mirar la ciudad y el desarrollo de la ciudad desde la promoción del talento creativo, que es algo que se ha venido estudiando desde hace unos años, desde los años 70, 80, pero que solo hasta este momento, hasta la actualidad, bajo las premisas de todas estas estructuras de los nómadas urbanos,
y de estas movilidades de los talentos en distintos países y cómo estos países, para poder generar esta industria creativa mucho más fortalecida, están apostando por el rejuvenecimiento de la ciudad a través de la promoción de ese talento humano, que es un ciudadano global y que ese ciudadano global tiene la posibilidad de poder aportar de alguna manera, de contribuir a la formación de una sociedad un poco más frontal y un poco más destinada a lo que es el proceso de educación. Entonces, estaríamos hablando, y es una de las propuestas que en este momento estaría desarrollando, que es qué hacemos entonces nuevamente con este ciudadano. Y hay algo que hemos estado revisando bajo dos experiencias, una acá en Barquisimeto que se llama la experiencia de la vida suena, y otra experiencia en la ciudad de Maracaibo que se llama la calle del arte. Ambas experiencias se sistematizaron y se generó un recorrido durante unos años y evidenciamos que efectivamente las personas construyen estas formas sociales partiendo de ese sesgo cultural, pero inmediatamente que estas personas promotoras de estos eventos finalizan las actividades, desaparece el compromiso social. ¿Qué nos quedaría entonces? Y ahí recuerdo un poco las palabras de la sesión de la semana pasada de la profesora Zulma Bolívar. Será entonces que nosotros tenemos que comenzar a formar. Y dejaría la siguiente pregunta para finalizar. ¿Será que nosotros tenemos que educar en valores? Y por eso entonces hablo de lo que es la valorización del espacio como comunidad y no la rehabilitación del espacio. Es decir, ubicar el valor como hecho dentro de una norma flexible que me permita, digamos que, promover un ciudadano mucho más responsable. Gracias. Mari, muchísimas gracias por tu ponencia, la verdad que muy interesante tu perspectiva y bueno, agradecemos esta arista nueva, inesperada y muy fresca. Vamos con la tercera y última panelista, es la profesora, la doctora Beatriz Mesa, a quien tenemos el gusto de tener de cierre. Y la doctora Beatriz Mesa es profesora de la FAU UCB, es doctora en arquitectura, magíster en historia de arquitectura y arquitecta de la FAU UCB. Profesora titular en pregrado y posgrado, da clases en ambos, es investigadora en historia de la arquitectura y urbanismo y patrimonio, autora de libros, capítulos de libros, artículos y ponencias especializadas sobre la historia de la arquitectura y del urbanismo. Es tutora de tesis doctorales y trabajos finales de grados en maestría, como buena profesora muy conocida y muy apreciada de nuestra facultad. Adelante, profesora. Gracias María Isabel por tu amable presentación. Quiero agradecer al Instituto de Urbanismo por haberme invitado a celebrar este aniversario. Realmente es una ocasión que hay que celebrar y me parece excelente la idea de que lo hayan hecho con este ciclo de conferencias mediante las cuales podemos indagar otras líneas de investigación que estoy segura que serán aprovechadas por el instituto y en sus posgrados. En esta sesión específica que está inscrita en el área sociedad y espacio urbano, la profesora Sonia Sansone nos ha dado una conferencia realmente muy interesante que, bueno, tiene relación con el desarrollo de su investigación doctoral y ya desde el mismo título de su conferencia ya nos anuncia en sí misma otra línea de investigación, puesto que nos habla de algo que no es rural ni urbano, pero que tiene que relacionarse con un territorio sostenible. En ese sentido, Sonia está presentando un título que es provocador, pues contraría la tradicional dicotomía campo-ciudad, rural-urbano, que generalmente son conceptos que se colocan como polos opuestos, y más bien señala que hay que discutir, hay que desmontar estas categorías estancas y más bien hablar de las distintas posibilidades que existen
sobre la ocupación, la organización y el funcionamiento del territorio. Yo me voy a referir a un artículo de los autores Grini y Abrantes, publicado en el 2021, en donde ellos reconocen que este par conceptual campo-ciudad, que usualmente es tomado de una manera muy rígida, no solamente se ha utilizado para oponer distintas formas de ocupación del territorio, sino que también expresan posiciones contrarias en el proceso modernizador. Es decir, usualmente se relaciona el concepto del campo con lo anticuado, lo primitivo, lo tradicional, lo que es restrictivo, mientras que el concepto de la metrópoli o de la gran ciudad se presenta como lo que es moderno, lo que es versátil, lo que es tolerante, y ya sabemos que estas dos posibilidades contrapuestas, ideológica y operativamente, no son las únicas que pueden expresar la complejidad de los arreglos espaciales que la sociedad occidental ha ido desarrollando a lo largo de los siglos, al ocupar los territorios y que podrían catalogarse otro tipo de espacios como los que ya muchos estudiosos hablan y catalogan como ciudades intermedias o no metropolitanas, es decir, esas que existen en todas partes del mundo, por supuesto también en América Latina y en Venezuela. Y esas entidades territoriales en realidad han sido poco estudiadas y evidentemente esa es una posibilidad de nuevas indagaciones en el campo del urbanismo y hacia allá podría pues abrirse nuevas vías en la indagación urbana. Vamos a recordar que los conceptos de campo, ciudad, lo rural y lo urbano han sido clave para el pensamiento moderno, pero tenemos que reconocer que hoy en día no logran explicar la enorme complejidad de los territorios, donde más bien predomina lo híbrido, lo superpuesto, lo fragmentado, lo que circula o se intercambia en cuanto a bienes, personas, ideas, culturas. No es tan sencillo como colocar a un grupo de lugares en el polo del campo y a otros en el polo de la ciudad. Hay muchos territorios distintos y disímiles que están entre ambos polos. Y esas llamadas ciudades intermedias, vamos a aceptar este término, que no son campos ni pueblos, pero tampoco son metrópolis, en el caso venezolano, han sido estudiadas por la profesora Nubis Pulido de la Universidad de los Andes, que publica, ciertamente podemos considerar que ya las fechas un poco anteriores, en 2004, pero publica un artículo sobre ciudades intermedias, entre las cuales incluye, en el caso venezolano, a San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Lagunillas, La Victoria, El Tigre, Cabimas. Son ciudades que difieren entre sí respecto al tamaño, la población, la historia y su base productiva, pero que también se distancian bastante de lo que son las grandes ciudades, Caracas, Maracaibo, Valencia, y en menor grado, bueno, Maracay, Barquisimeto, pero esas ciudades intermedias, entonces, que son diversas, presentan, de acuerdo con estos autores, 4 variables que podemos considerar como características de lo que son las dimensiones constitutivas de estos territorios, que no solamente se toman en el sentido de lo físico, de las características infraestructurales o de los elementos edificados, sino también respecto a algo que señaló Sonia, y es la relación entre la ciudad y la vida social, cosa que también la profesora Pineda mencionó hace un rato. Y la misma Florinda pues también hizo referencia a esto, porque esta idea de estudiar las ciudades y los espacios construidos únicamente en el sentido de lo físico, pues es algo que hoy en día ya no tiene lugar. Y entonces esta evaluación de estas 4 variables, que las voy a nombrar, una sería la escala de estas ciudades intermedias, que haría posible la relación cara a cara, posible en el sentido de que no llegan a catalogarse como el anonimato que según Simmel caracteriza las metrópolis, y que es algo que el hombre metropolitano tiene que asumir como parte sustantiva de su forma de vida en las metrópolis. Las ciudades intermedias teóricamente impedirían esto, igual que
garantizarían una relación con la naturaleza y sus fenómenos. Igualmente, la segunda variable sería el ritmo, y se refiere a que el ritmo de vida en estas ciudades intermedias sería un poco más rápido que el del campo, pero ciertamente no tan acelerado como el de las ciudades, de las grandes ciudades, y en ese sentido hablan de unos espacios en donde la lógica capitalista, la fuerza de ese ritmo capitalista, todavía no las alcanza. Otro factor es la población, indudablemente imprescindible, y el tamaño de estas poblaciones va a permitir la heterogeneidad social, pero sin llegar a ese anonimato. Pero este es un factor que es muy variable. Estos son estudios relativamente recientes y que, por ejemplo, en Europa, las ciudades intermedias se califican en un rango entre 20.000 habitantes y 500.000, mientras que en América Latina se habla de ciudades intermedias entre 20.000 y 1 millón de habitantes. Entonces ahí tenemos, por supuesto, unas diferencias sustantivas que darían lugar a un sinnúmero de investigaciones. Y la última variable sería la de la jerarquía, que es aquella que coloca a las ciudades intermedias por encima de las villas, los pueblos que están a su alrededor, pero que a su vez ellas ocupan un puesto secundario y precario en relación con el contexto nacional y global, de manera que esto juega pues en ambos sentidos. Estas ciudades intermedias, como creo que ya quedó claro, no son territorios monolíticos, no presentan características iguales, no se pueden calificar ni como rurales, ni como urbanas, ni como primitivas, ni como modernas. Tienen elementos de ambos polos y en diferentes combinaciones e intensidades. Y para finalizar voy a leer una cita de estos autores, Grini y Abrantes, quienes nos dicen que comprender mejor las ciudades no metropolitanas y la cultura citadina es esencial para poder diseñar políticas públicas acordes con sus realidades, porque también estas ciudades intermedias sufren la imposición de políticas, planes y planificación que vienen de las grandes metrópolis y que en realidad no toman en cuenta sus condiciones ni sus características particulares. Así entonces, considero que esta línea de investigación podría ser una excelente vía para que los posgrados del Instituto de Urbanismo puedan tomar estos temas, y bueno, agradezco muchísimo la oportunidad y gracias. Hasta luego. La verdad que está planteado de una manera esta discusión que lo hace tan interesante, porque las visiones de cada una son muy diferentes y nos llevan a aristas que pueden enriquecer mucho tanto el trabajo que Sonia tiene por realizar aún en su doctorado, que todavía está por verse el desenlace, como para todos nosotros que nos interesamos mucho en el tema que nos presenta Sonia hoy. Hemos recibido muchas preguntas, todas muy interesantes. Yo creo que hay que darle todavía chance a que Sonia o cualquiera de los panelistas pueda responderlas. Yo voy a simplemente plantear dos que me han parecido muy interesantes y vamos a ir viéndolas y repasándolas y saliendo de las respuestas. La primera dice: quiero conocer su opinión sobre la ruralidad en Venezuela en relación al concepto de ruralidad en Europa. Esto dedicado a Sonia. Por otra parte, dice: considerando el envejecimiento demográfico como un fenómeno urbano por excelencia que tiene su contracara en los ámbitos rurales, ¿cómo se vislumbra el repoblamiento o el crecimiento de las ciudades vaciadas con base en el retorno de los jubilados a sus pueblos de origen, yo diría también de migrantes que los llenan nuevamente, y si se puede hablar de fases crecientes y de fases menguantes en los ciclos generacionales de estas ciudades que se vacían? Vamos con esas dos preguntas y bueno, creo que debemos comenzar por la conferencista, y si hay alguno de los panelistas que también quiera agregar algo, vamos a hacerlo más o menos brevemente para seguir con las preguntas, que hay muchas. Sí, bueno, con respecto a la primera, que es la ruralidad en Venezuela versus la ruralidad europea.
Realmente, yo lo veo, digamos, de empezar por entender la ruralidad como tal que son, digamos, esos pueblos que están, que en un principio que fueron donde empezaron todas las ciudades y que están rodeados de áreas de producción. Entonces, todas más o menos han tenido como una misma dinámica en que en el tiempo, bueno, cuando empiezan a surgir las ciudades, sufren un proceso de despoblación que las van vaciando. Esto en Europa, o sea, ciertamente son procesos que han tenido su diferencia. Estoy hablando, digamos, en las generalidades, ¿no? Porque, bueno, Europa es una ciudad como mucho más vieja y tiene otros procesos. Pero este fenómeno de la despoblación, por lo menos, ha sido como, ha sido, digamos, motivado de las mismas cosas, digamos, es el abandono para buscar mejores sistemas de vida. Los pueblos europeos tienen una ventaja sobre los pueblos de Venezuela en cuanto a que los pueblos europeos tienen un patrimonio cultural muy, o sea, muy rico, ¿no? Que debe ser rescatado, ¿no? También los pueblos venezolanos, pero bueno, son no tan exuberantes como estos pueblos europeos. Pero el caso de Venezuela, pues, o sea, el retorno al habitar siempre pasa por asegurar los servicios y las infraestructuras necesarias en estos lugares y que ciertamente son necesarios un poco para compensar esa sobrepoblación en las ciudades. Ya hemos visto cómo con esto de la pandemia, cómo pudimos seguir comiendo, cómo pudo seguir la vida, porque había este sistema que todavía está funcionando. Las ciudades quedaron cerradas prácticamente. Pero entonces tenemos que valorizar también estas otras ciudades también como lugares para vivir, porque a veces no en las ciudades hay mucha gente que viven en lugares realmente que no son nada, digamos, habitables, ¿no? Y entonces pudieran, si hay se cubiertos los servicios y las infraestructuras, pues pueden ser perfectamente estos nuevos lugares que se quieren para una vida más tranquila, inclusive más asequible para muchas personas. Con la segunda pregunta que habla sobre lo que es el envejecimiento. Claro está que una de las características pues, de la ruralidad, digamos, de los pueblos, es que el alto grado de envejecimiento, porque bueno, las personas mayores son las primeras que se van y las mujeres son las primeras que se van. Entonces hay envejecimiento y masculinización. Pero este repoblamiento justamente, o sea, esto no asegura una generación relevo. Entonces, el repoblar esto hay que pensar en un equilibrio también demográfico. Está el jubilado que retorna, pero necesitamos del joven. Y es aquí donde las condiciones de este joven que retorna ciertamente no son las mismas de la persona que quedó, digamos, la palabra campesino, pero no de manera despectiva, como a veces se dice, sino que esta generación ya está quedando muy poco, ya en la generación relevo, primero porque también la agricultura, como está toda mecanizada, más bien necesita mano de obra más especializada, ¿no? Entonces, esta generación relevo que pudiera regresar es una generación que está formada y que es la que puede asegurar la continuidad demográfica. Pues ya las personas mayores pues no está en ese renglón de ya generar más generación relevo. No sé si quedó claro. Sí, yo creo que está bien y podríamos pasar incluso a 2 preguntas más. Y por favor, siéntanse libre, cualquiera que quiera responder sobre estos temas que ha ido la gente preguntando, pues si quieren tomar la palabra, pongan la manito
y yo les doy la pregunta, les doy para que respondan. Aquí dice, si no es rural ni urbano, apostaríamos a un concepto de hábitat asociado a un territorio sostenible. Para Mari Pineda preguntan, con base a sus investigaciones, ¿qué estrategias considera usted plausible para promover la reinterpretación de puntos de memoria colectiva en sectores de la ciudad no mezclados, es decir, no habitados o transitados por diversos grupos sociales? ¿Cómo se puede urdir redes de espacio público entre sectores de la ciudad que no se ven o no se traspasan? Bueno, hay una que está muy dirigida a Mari, si quieres comienzas tú, y después una especie de comentario de que si no es rural ni urbano, si se conecta a lo sostenible. Comencemos por Mari. Bien, vamos a comenzar desde atrás, es decir, estos espacios que de alguna manera están invisibilizados, que serían como los espacios residuales. Creo que lo primero es el proceso de observación. Nosotros estamos muy acostumbrados como técnicos a trabajar desde arriba hacia abajo. Y a pesar de que la planificación estratégica nos ha hecho ver la inversión de lo que tiene que ver con la pirámide, siento personalmente que todavía seguimos siendo muy técnicos en el reconocimiento de la ciudad. Entonces, creo que una de las estrategias es realmente la escucha de esa comunidad en relación a esos espacios. Si nosotros somos observadores, la mayoría de esos espacios residuales o espacios de alguna manera desconectados de esta trama formal del espacio público, las comunidades cercanas de alguna manera le han adjudicado un uso particular. Entonces, es entender ese uso de apropiación que esa comunidad ha generado sobre ese espacio y partiendo de allí entraría entonces la formulación desde el área técnica. Es decir, serían estas propuestas que se están haciendo actualmente, que serían las ideas o las estrategias de urbanismo táctico. Entender que la comunidad o la ciudadanía tiene unas necesidades muy particulares y que van más a lo micro. También es mirar a la ciudad desde lo micro, desde la particularidad, que era un punto que tenía anotado, que dejé de mencionar, y es el contenido desde la particularidad del lugar. Cada uno de los lugares en la ciudad tiene una particularidad. Cada espacio, sea público, formal o informal, tiene una particularidad. Y quizás, considerando esa particularidad, podremos ser más exitosos en, digamos, en absorber a una comunidad en la promoción de ese espacio. Esa sería como una primera estrategia, es decir, observar y ser nosotros ciudadanos. El otro punto sería volver a lo que son las prácticas urbanas desde la cotidianidad. Digamos que el espacio es un contenedor de acciones y tiene unas dinámicas muy particulares. Entonces, ese tejido social se desenvuelve de manera muy anómala porque es dinámico y porque es orgánica. Entonces, es tratar también de entender que el espacio es orgánico. Y coloco un ejemplo para finalizar. Nosotros los arquitectos, normalmente cuando diseñamos, sobre todo tenemos a veces ciertas, digamos como que ciertos desfases con las áreas que son de acceso o las áreas de acceso a las edificaciones. Y solemos diseñar áreas de acceso de acuerdo a lo que nosotros creemos y de acuerdo a cómo nosotros queremos que las personas caminen. Y cuando nosotros implantamos la edificación y la edificación logra ser construida, observamos que alrededor de la edificación hay una cantidad de surcos o caminos lateralizados por las personas y que las personas comienzan a caminar por redes peatonales distintas a las que nosotros como arquitectos diseñamos. Eso exactamente ocurre en la ciudad. Entonces es tratar ciertamente de entender el movimiento de la gente. Es que seamos
yo diría que humildes en el reconocimiento de la dinámica real del ciudadano en la ciudad. Muy bien. ¿Alguien más quisiera apuntar o responder algo sobre lo que ya se ha preguntado? Bueno, yo tengo una pregunta que surge a partir del cambio climático y probablemente de las imágenes que hemos estado viendo por todos los medios en todas partes del mundo, donde los ámbitos urbanos frágiles de pronto son arrasados por la naturaleza. Sin embargo, el hombre muchas veces insiste en regresar y rehacer donde habitaba. Y la pregunta es si no valdría más la pena aprender un poco de esta situación nueva que se está dando de vaciar ciertos lugares o reocupar otros. Cuando el cambio climático está dando pautas de que hay ciertos territorios que son prácticamente imposibles de habitar. Yo creo que en el caso de Catuche sería bien importante tener una respuesta, porque si alguien tuvo el aprendizaje de justamente de una tragedia espantosa en el 99, fue Catuche. Y seguramente a partir de estas últimas lluvias que hemos sentido todos y que han sido con unas imágenes realmente impactantes en los medios, ¿qué hay en ese imaginario urbano? ¿Qué hay en esa población cuando se enfrenta a la naturaleza y el tema de rehabitar y de reconstruir un lugar? A ver, Florinda. Ya va, no tienes audio. Por favor, ¿le pueden dar audio a la profesora? Okay. Ya, Florinda. Ya estoy. Ajá. Bueno, fíjate, han pasado 20 años prácticamente, no, 23 años desde la tragedia. Y yo creo que la comunidad aprendió durante estos años a ver cómo luego del desastre, o sea, porque el deslave borró lo que era el barrio en ese momento, pues inclusive no había un río, había una canalización, la cual se la llevó prácticamente, y todas las casas se la llevó el agua. Y la naturaleza durante estos años hizo su trabajo, volvió a reocupar el espacio de las márgenes de la quebrada, el curso del agua volvió a aparecer de manera superficial. Entonces hubo un proceso que no es solo de la comunidad, sino del territorio, que empezó a ocupar su espacio. La gran parte de la comunidad, por la organización social que se ha mantenido a lo largo de estos años, logró que como el 60% de la población regresara a Catuche, ya sea fuera a través de las viviendas que se hicieron, consecuencia de los proyectos que se llevaron a cabo para ubicar a los damnificados, como del proceso de ocupación del borde de los laterales de los taludes. Entonces, sobre todo la población más antigua, tuvieron cuidado, o sea, ellos mismos, como decía la profesora Mari Pineda, con las prácticas, con su conocer el territorio, con el saber cómo ocupar esos espacios, buscar los espacios que tenían menos riesgo. Solo que, bueno, hay procesos más recientes en los cuales hay gente que ha llegado nuevo al barrio que no lo había vivido y que ahora se está dando cuenta de que corren un riesgo de haberse ubicado en esos sectores. Sin embargo, en el caso de Catuche, también la comunidad ha desarrollado toda una serie de prácticas sociales, prácticas de ocupación del territorio, donde están dándole un respeto a la quebrada. O sea, están creando áreas de protección con respecto a la quebrada para evitar o mitigar el riesgo que significarían otro posible deslave. Por otro lado, también han desarrollado prácticas en el manejo de la basura, en el manejo de
de la ocupación del espacio, en la organización ante un evento que puede ocurrir. Entonces, la comunidad ha aprendido de esa experiencia y ese aprendizaje le ha permitido crear mecanismos para enfrentar un posible o una posibilidad. Ahora quería hacer referencia a varias preguntas que tienen que ver con una pregunta inicial que dice, ¿dónde puedo profundizar más sobre una visión de ver al hombre de la zona rural como uno de clase media rural? Porque después, posteriormente, hay otros que tienen más bien una visión política donde les interesa sobremanera y dice, me dedico al coaching político y tengo tiempo pregonando que los partidos políticos deben modernizarse. La mayoría de ellos, sobre todo los opositores, aún tienen secretarías agrarias y ven a las personas de esas zonas como campesinos. Y yo coincido con usted sin clases medias. Debemos comenzar por formar a aquellos que luego van a dirigir las ciudades. Y hay otra de las intervenciones que dice, buenas tardes, excelente actividad, soy jefe de planificación urbana en Tinaquillo, el estado Cojedes. Estratégico, ¿por qué? ¿Por qué se incorpora el ámbito rural a la ciudad a través de distritos motores de desarrollo turístico agropecuario, creando la ciudad-región, enmarcados en la ley de regionalización para el desarrollo socioproductivo de la patria? Bueno, veo que hay preguntas que están todas girando en torno a ese primer concepto de que el hombre rural podía ser visto como un hombre de clase media. Entonces podemos empezar a lo mejor por Sonia, seguir con la profesora Beatriz Mesa, que asomó el tema de urbano-rural, y que creo que sí se enlaza con lo político, no hay duda, campo-ciudad, y cómo se sienten desplazados o no incorporados en ciertos sectores políticos. A ver. Bueno, con respecto al hombre rural, bueno, ciertamente, como ya habías dicho, el hombre que habita en esos lugares, porque no lo podemos llamar ya ni siquiera un hombre rural, son personas que, como dije, salieron, están formadas, inclusive este proceso de globalización ha permitido superar ciertas barreras que antes existían, tanto físicas como inclusive de información. La información llega, o sea, donde hay buena infraestructura, la información llega a esos lugares. Entonces estas personas son personas que ya que también demandan de otras necesidades para desarrollar sus proyectos de vida. El hombre, el ciudadano que vive ahora en estas áreas rurales, pues justamente tiene otra visión, tiene información, tiene conocimiento y demanda también sus necesidades de educación, de sanidad, de movilidad, etc. Entonces, por eso, las demandas que deben considerarse en este momento para esos lugares, pues es una demanda de una persona de clase media. La otra pregunta tiene que ver más hacia lo político, que sí, dicen, bueno, que hablan de esta consideración de que el hombre rural es un campesino o es una persona de clase media. Esto, bueno, a ver cuál es tu opinión, qué nos puede decir la profesora Mesa. bueno, es que de hecho aquí en Europa ya no se, ni siquiera ya se habla de término de rural, sino que se habla de áreas internas. Ya ese término de lo rural, el campesino, eso ya está superado en estos procesos de globalización. Y ciertamente para la recuperación de todos estos espacios, la gobernanza es fundamental. Y la preparación de estas personas que son las que impulsan, porque en estos medios sí los recursos son bastante limitados, entonces se necesita de alguien que impulse algunas ideas, que impulse algún emprendimiento que reactive estos sectores, entonces, y por lo general vienen del sector público,
Por eso que la persona que representa el sector público en estos lugares debe ser una persona que tenga una visión, digamos, casi que empresarial, que no esté pensando en tiempos, digamos, de políticos, sino que tenga una visión a largo plazo y que tenga una planificación estratégica a futuro. Profesora Mesa. Bien, gracias. Bueno, no, yo creo que es evidente, y la misma Sonia acaba de ratificarlo, que estos términos que son absolutamente tradicionales, los campesinos, los que viven por allá lejos, en zonas que no tienen servicios, esa realidad, por lo menos en ciertas partes del mundo, ya no es así. Bueno, ustedes saben que en el caso venezolano, bueno, tenemos ciertas diferencias, pero realmente no podemos calificar o considerar que esos conceptos que tienen tanto tiempo establecidos y que se han tomado a rajatabla, lo rural, el campo, lo urbano, la metrópoli, lo moderno, lo anticuado, el manejar estos conceptos de esa manera es algo anacrónico, es decir, está fuera de nuestro tiempo, y considero que una de las maneras de tratar de desmontar estas, considero yo que son unos errores conceptuales, es precisamente afincándonos en la investigación. Porque en la medida en que más nos adentremos en estos temas, en que más pongamos de relieve este campo que nosotros conocemos hoy en día, no es para nada el que existía ni siquiera hace 50 años. 50 años en términos históricos es nada, pero hoy en día sabemos que ese campo de hace 50 años no tiene nada que ver con lo que es hoy. Y esos servicios de los cuales hablaba Sonia, que hoy en día son accesibles gracias a la tecnología, pero también gracias a que en ciertos países se ha entendido que la infraestructura sanitaria, de salud, de educación, de ocio también, tiene que llegar a zonas más allá de las ciudades, de las grandes ciudades. Porque ¿qué es lo que ha llevado en gran parte a esa despoblación de las ciudades y de los pueblos, sobre todo en Europa? En el caso de Venezuela, bueno, son otras razones. Pero tenemos que ver que la falta de oportunidades de empleo, la falta de servicios, que no haya centros educativos, que no haya centros deportivos, que no haya sitios de ocio. ¿Por qué? Porque los jóvenes se quieren ir. Porque no pueden pensar en que su vida es sencillamente trabajar, estudiar, dormir y más nada. Entonces, yo creo que en la medida en que más investiguemos sobre esto y más pongamos claro que los servicios y el acceso a los servicios es un derecho de todos, independientemente de si vivimos en metrópolis o no, esto es necesario, sobre todo por lo que ya han comentado. Los grandes centros de decisión, los políticos, los que planifican, no pueden seguir anclados en esas teorías anticuadas, ni tampoco en esas visiones que son absolutamente, digamos que pequeñas, que cortas, porque en ese sentido sus productos van a ser igualmente cortos y sus resultados, bueno, ni digamos, pues. Entonces yo creo que por eso es muy importante que ampliemos nuestros horizontes, pero que también estemos dispuestos a abrir nuestra mente, me refiero a todos, políticos, técnicos y a los ciudadanos, para que esta serie de oportunidades, porque yo pienso que tenemos que verlo como oportunidades, es lo que nos enseñó la pandemia, o nos debería haber enseñado, cómo la vida en las ciudades es imposible si no hay un sistema de producción primaria, que es el que se desarrolla más allá de las fronteras urbanas. Entonces habría que preguntarse qué hubiera pasado con nosotros, los ciudadanos urbanos, si el campo no hubiera seguido produciendo durante esos 2 o 3 años que tuvimos que prácticamente retirarnos y recluirnos a nuestras casas. Entonces, yo creo que esa es una necesidad desde la academia, que nosotros nos pongamos a enfrentarnos a todas estas ideas, y eso lo podemos hacer únicamente mediante el estudio y la investigación, que a final de cuentas es parte esencial de nuestro trabajo.
Sin duda, Así que profesora, bueno. yo creo que, y viene a colmo este comentario que decía, bueno, es muy interesante, muy llamativo el tema de lo rural, lo local, lo global, ya que la pospandemia, incluso antes de vivir este episodio mundial, en las poblaciones hay cambios determinantes y comienzan a mirar hacia los espacios rurales, no solo por la productividad de estas zonas, sino porque hoy los trabajos a distancia lo permiten. Entonces vemos cómo zonas que se habían despoblado de habitantes de origen se están rellenando otra vez de habitantes profesionales que pueden trabajar a distancia, no necesariamente en zonas rurales. ¿Cree que esta es una nueva forma o categoría a tomar en cuenta en la ocupación del territorio rural? Nuevamente, felicitaciones. Entonces, eso es una pregunta para ti, Sonia. Y yo creo que en realidad ampliar un poco cómo la consideración de una pandemia hizo que, por ejemplo, ciudades como Nueva York se vaciaran y que la gente se fuese a casas en los suburbios o en las afueras buscando o huyendo de la pandemia, ¿no? Y cómo muchos satanizaron lo metropolitano como foco de las enfermedades y como una posibilidad mucho más sana el vivir afuera. Entonces, tu opinión. No, bueno, evidentemente la pandemia malamente ha sido una oportunidad, ¿no? De hecho, aquí en Europa hubo un repunte de personas también que volvieron a estos lugares. Bueno, todavía es temprano como para ver si esa tendencia va a seguir, ¿no? En el tiempo. Pero sí es que es una oportunidad de recuperar estos pueblos, ¿no? De que la gente se dio cuenta de que puede vivir a cierta distancia de las ciudades y que, y que la vida en estos lugares un poco más alejados, pues es posible siempre y cuando tengan las condiciones que le permitan desarrollar su vida. Ciertamente el teletrabajo es una ventaja bastante significativa, pues, ¿no? Para esas personas que son profesionales y que pueden establecerse en estos lugares lejanos y que pueden seguir trabajando. Inclusive muchos jóvenes, pues también para estudiar, pues pueden, se está dando esta dualidad también de digital y presencial y que pueden también no estar siempre en las ciudades, sino que también pueden desarrollar sus estudios desde estos lugares un poco más alejados. Pues ciertamente es una oportunidad para estos pueblos y podemos hablar inclusive de la circularidad, de la recuperación de todos estos espacios que un tiempo, bueno, fueron funcionales y que podemos volver a habitarlos y hacerlos funcionales para la vida de hoy. Hay una persona que insiste en que el término rural no es el adecuado y le parece que eso de alguna manera denigra o pone en otro nivel a todo aquel que no vive en ciudad. Es un comentario suelto que existe y que pueden opinar sobre él. Pienso que es importante como recapitular algunas de las ideas que nos dijeron los panelistas, que surgen como ideas muy fuertes. El tema de la especificidad y de entender que cada uno de estos pueblos pequeños o de esta ruralidad, aunque no les guste el nombre, veremos cuál es el nombre que debemos ponerle, pero que necesita de un estudio específico para tener una respuesta única. Esto pareciera que lo repiten tanto la profesora Amaya como también la profesora Mari, que trabaja desde la cultura y desde el arte y ve cómo es necesario conectarse con la gente. En todo caso, siempre hay como la insistencia de que lo físico no va solo, lo físico va con gente y esa gente tiene un saber y tiene una manera específica que pide una respuesta que seguramente en Europa es distinta a la que pueda ser aquí en Latinoamérica. Ese campo ciudad que se siente en Europa, donde vemos que ya todo está, por ejemplo, mecanizado, no es el campo ciudad que nosotros vivimos ahora. Sin embargo, claro, hay saberes en uno y en otro. Las ciudades intermedias que nosotros tenemos y que se desarrollaron por muchísimos años, mientras no le invertían a las ciudades más importantes, pues ha dado otra dimensión a esas ciudades
que antes eran muy rurales y ahora no son tan rurales. Entonces, bueno, todo ese espectro de posibilidades que se abre, yo creo que se cruzan con lo rural europeo, que quizás es lo que quiere ser la ciudad intermedia venezolana, pregunto yo. ¿Será que hay modelos que quizás sirvan para nuestro contexto aquí en Venezuela, entendiendo que sí, hay mucha gente que decide, bueno, yo quisiera irme un poco de la ciudad porque no hay nada, no hay electricidad, no hay agua, no hay servicios, no hay infraestructura, y la posibilidad de vivir afuera puede ser o no puede ser? Entonces, bueno, eso se lo pregunto un poco a cada uno de los conferencistas y panelistas para que cierren de alguna manera con una idea o una conclusión o algo que quieran aportar como cierre de la tarde de nuestra conversación de hoy. ¿Quién quiere comenzar? Beatriz, ok, dale. Creo que no tienes audio, algo pasa. El audio de la profesora Beatriz. Ajá, ahora sí, perfecto, sí. gracias. No, yo considero que ciertamente, y hoy en día, y espero que así sea, los seres humanos hemos aprendido a que no solamente es la alternativa de vivir en la gran ciudad, en la metrópoli, la única que te garantiza bienestar, satisfacción de tus necesidades, ni los servicios básicos. Que el hecho de que hayan otras posibilidades, por ejemplo, las ciudades de menor escala, esas llamadas intermedias aquí en Venezuela, pensar en vivir en una ciudad como San Cristóbal, bueno, a mí, por ejemplo, me evoca no solamente un sitio en donde puedo tener universidad, porque allí hay universidades, en donde puedo tener comercios, en donde puedo ir al teatro, pero también es un sitio en donde la naturaleza está allí, prácticamente presente, y que no necesito hacer un gran viaje para alcanzar esa naturaleza. Pero también hay otra cosa importante, y es ese cambio de ritmo de vida. Cuando uno visita esas ciudades, uno se da cuenta de que allá la gente no está en esta aceleración en la cual vivimos nosotros, en esta ciudad, por ejemplo, en Caracas, en donde, bueno, vivimos corriendo de un lado a otro, estamos en colas, y además con el tema de la falta de servicios. Yo considero que si uno, bueno, está obligado a soportar la falta de servicios, probablemente vivir en un sitio en donde eso sea más llevadero o en donde, por ejemplo, pueda tener acceso a unos productos de primera necesidad de muchísimo más calidad que los que consigo en la ciudad, probablemente para mí eso sería un gran atractivo. Entonces, yo considero que hay unas vertientes, unas posibilidades de vida que están abiertas y ciertamente ojalá que pudiéramos tener todos esos servicios que las ciudades o que las villas tienen en Europa. Todavía nosotros no estamos en esos niveles, pero nada impide que en el futuro podamos llegar a eso y que logremos tener un equilibrio en cuanto a la distribución poblacional en nuestro territorio que, bueno, prácticamente desde siempre ha estado concentrado en una determinada franja del territorio, mientras que el 90% del mismo está prácticamente desolado. Entonces yo creo que posibilidades tenemos y que ciertamente considero y espero que la mentalidad de la gente también esté cambiando hacia entender que no es solamente la ciudad, la gran ciudad, la que te va a ofrecer todo aquello que tú necesitas, porque también puedes encontrarlo en otro sitio y a menor costo en cuanto a tu calidad de vida. Gracias. Sí, incluso nos recuerdan, y perdón la interrupción antes de que hable otra persona, dicen que habría que recordar que la Unión Europea ha hecho grandes inversiones en las zonas periféricas para que la gente se mantenga de alguna manera en los pueblos y no vaya a la ciudad. ¿Quién más quiere comentar de lo que estábamos hablando? Quizás Florinda. Ok, démosle la voz a Florinda, que no tiene micrófono. ¿Ya? Ok. Sí, ya. Oyendo y pensando un poco en
en el caso venezolano, que es totalmente distinto evidentemente al tema de los casos de los pueblos europeos y la relación, digamos, zona productiva con la ciudad, zona productiva agrícola, pues de materia prima, más que todo. En el caso nuestro, a mí me produce curiosidad saber qué pasa, por ejemplo, ahorita con todo ese traslado de muchos agricultores y campesinos que traen sus mercancías a la ciudad, porque ya que no pueden tener recursos, no obtener recursos en su lugar, ¿qué es lo que están haciendo? Están yéndose a las ciudades y sus ingresos vienen de esa comercialización con las ciudades. Proliferan en la ciudad de Caracas, pero así como en la ciudad de Caracas, en el resto del mundo. Entonces, esa calidad de vida la están obteniendo justamente con ese mejoramiento de la calidad de vida, no de unas políticas públicas, no de una planificación estratégica, no de una intervención exógena, digamos, a su modo de vida, sino que están buscando la manera de cómo obtenerla a través de aprovechar esas situaciones en las cuales el campo va hacia la ciudad y busca obtener recursos de la ciudad de manera directa, de manera con canales directos, no pasando ni por los distribuidores, los grandes distribuidores de alimentos ni de materia prima. Entonces, no tengo, por supuesto, respuesta a eso, solo que tengo interrogantes y que creo que en este caso lo que hay es que observar, entender, empezar a investigar sobre ese fenómeno y si realmente está produciendo un cambio en ese modo de vida y esos territorios que llamamos pueblos del interior de París, diría yo, más que el campo, o sea, son los pueblos del interior de Venezuela. Mari, creo que resta tu opinión y nos encantaría oírla. Vamos a ponerle audio, porfa, a Mari. Ya lo tienes. Ok, chévere. Sí, voy a hablar colocar como tres ejemplos a nivel de la experiencia. Creo que tiene que ver con el territorio, como bien hablaba la profesora Sonia, es decir, las características de eso rural, porque la ruralidad, dependiendo, digamos que de la región, es completamente distinta porque tiene unas características lógicamente geográficas distintas. Y voy a colocar dos ejemplos en Venezuela. En Mérida, la ruralidad es prácticamente estar en la ciudad. A nivel de los recorridos para supuestamente llegar a la ciudad y a nivel de las dinámicas que se mueven. Estoy hablando desde hace unos años atrás, no sé cómo se estará manejando en este momento, pero es poco visible en estas zonas merideñas que están cercanas al centro, digamos que promotor, decir que hay cierta ruralidad. Se desvanece. Y de hecho, hay una tesis de maestría que recordé de la ULA, de la profesora Luzmila, donde ella hablaba y desarrollaba el tema que está desarrollando la profesora Sonia, y ella hablaba de un concepto que fue el concepto definitivo, la categoría definitiva de su tesis de maestría, hablaba de aura urbana, es decir, ese espacio de transición entre lo rural y lo urbano, donde la poligonal urbana desaparece y donde lógicamente tendríamos que ubicar un punto muy importante del cual no se ha hablado hasta ahora, que tiene que ver con las competencias territoriales. ¿A quién pertenece ahora la responsabilidad? ¿A lo rural o a lo urbano? Ese fue el tema que ella trató en esta maestría. Entonces, en ese punto se desvanece y lógicamente como ella estaba ubicando el estudio de la ciudad de Mérida, digamos que era evidente poder ubicar zonas de sombra donde era prácticamente difícil reconocer qué era lo urbano y qué es lo rural. Eso ocurre en algunas zonas de Mérida. Es complejo identificar realmente que no es ciudad. Pero acá en Lara,
particularmente en el estado Lara, tenemos unas zonas, unas áreas rurales bastante inaccesibles. Yo trabajé en un proyecto de financiamiento internacional por el FIDA que promocionaba el desarrollo de las áreas rurales y se generó un proyecto de planificación territorial que estaba basado sobre la microcuenca como eje territorial de desarrollo de las comunidades rurales, porque era impensable hasta ese momento, eso fue en el año, la investigación se desarrolló en el año 2008, 2007, era impensable conectar, sobre todo por la accesibilidad de las zonas del semiárido del estado Lara, conectar esas zonas rurales a la zona urbana, porque de hecho el medio de transporte es a través de un jeep y son carreteras de tierra, es decir, es complejo. En este caso, entonces, sí hay una ruptura y hay un vacío impresionante en relación a lo que es acceder. Entonces, estaría hablando de un habitante que quizás es fácil acceder a lo rural en Mérida, pero estaría hablando de un larense que es súper complejo mudarse al área rural. Entonces, también entra el tema de los servicios. De accesibilidad a esas áreas rurales. Estoy hablando del caso de Venezuela. Entonces habría que revisar qué áreas rurales, de acuerdo a la particularidad del territorio y lógicamente los servicios a los cuales nosotros tenemos acceso. Y quería puntualizar una última reflexión, y es que mis últimas investigaciones están en el campus de la investigación que tiene que ver con el área de planificación, en el área de la planificación en Asia, específicamente en China, y esto me hizo recordar que en China el proceso es completamente inverso, desde el año 80-90. El proceso es precisamente vaciar las zonas rurales y compactar las zonas urbanas. Y lógicamente todo este proceso de repunte y desarrollo económico de China se ha logrado gracias a, digamos que, a la migración masiva del campo a la ciudad, lógicamente una migración bastante tardía en relación a lo que ha sucedido en Europa y en Latinoamérica. Entonces creo que el caso de China sería interesante revisarlo en el sentido de cómo todo este proceso migratorio de lo rural a lo urbano en este siglo XXI ha permitido que una potencia haya resurgido apenas en 30 años. Entonces, ¿son malas las ciudades? ¿Es malo lo rural? Entonces, dejo esas preguntas en el aire. Gracias por esas preguntas que nos dejas, bueno, activadas completamente. Hay dos preguntas finales que dicen son para la profesora Florinda Maya. ¿Cómo se puede impulsar modelos de proyectos a raíz de las prácticas de la comunidad? ¿Y las prácticas de la comunidad responden a un proyecto o el proyecto se desarrolla a partir de las prácticas detectadas? Esas son las preguntas para directamente a Florinda. Yo me imagino que es perfecto visualizarlo con Catuche. Bueno, no. Voy a empezar por la respuesta está en la misma pregunta. En realidad el proyecto surge de las prácticas. Si uno se inserta en un proceso que ya existe, a través del conocimiento de lo que está pasando, de ese que llamamos el aprender, el trabajar con la comunidad, en entender bien lo que pasa, se va armando el proyecto, porque el proyecto se hace con la propia gente y para la gente. Y la propuesta es que los proyectos, al ser construidos desde el interior de las comunidades, quedan con ellos y uno puede entrar y salir o puede venir otro y seguirán, continuarán, o sea, pasan a ser el motor que mueve los procesos. Entonces, la respuesta está en la misma pregunta, o sea, las prácticas nos dan las pautas para armar un proyecto que ya sabemos que lo que tenemos es que poder visualizarlo de acuerdo a lo que existe en el sitio. Yo quería hacerte una pregunta, Florinda, con respecto a Catuche, que me imagino, fíjate, dentro de lo que tú conversabas, había una cosa muy importante que decías, hay que tener aliados, hay que conocer específicamente al lugar, pero hay que saber escoger los aliados. En el caso de Catuche,
hubo un aliado que ha sido como paradigmático, y yo creo que ha sido como que casi que otra zona autoproducida ha logrado tanto éxito gracias a un liderazgo que fue el liderazgo del padre virtuoso, que en paz descanse, y de los jesuitas, y en dar una organización social, en este caso, a la comunidad. Entonces, fíjate, hablando un poco incluso de los casos en los que Sonia quiere abordar y que se pregunta cómo organizar unas comunidades pequeñas, pero que necesitan todo un trabajo de identidad, como decía un poco Mari. Yo diría que hay unas claves importantes en los aliados. No sé cuál es tu opinión al respecto, porque ha sido uno de los poquísimos trabajos exitosos durante décadas, ¿no? Y yo pienso que si bien han hecho un trabajo exhaustivo de conocer las especificidades de todo el grupo humano, yo creo que también los aliados tienen una parte de mucho peso en el éxito del proyecto y del programa que se propone. ¿Qué opinan? Pues mira, a ver, te voy a contestar en dos partes. Los aliados no son varios. Los aliados también se van armando a medida que en el proceso del barrio se van dando las situaciones propicias, es tiempo y espacio. Y por lo tanto, lo que el padre Joseito siempre pregonó fue la idea de que la base de todo proceso está en la fortaleza que tenga la comunidad. Entonces, las alianzas, lo que se haga, que físico, las transformaciones físicas, en realidad es no una excusa, pero es una manera para poder fortalecer a la comunidad, para que la comunidad sea la que lleve adelante los procesos. Si algo caracterizaba al padre era que él no necesariamente decía lo que hacía, debía hacer la gente. Lo que establecía era como pautas para que la gente pudiera hacerlo. Y su gran interés estaba en ese sentido, de cómo lograr que la comunidad llegase a un momento a no depender de él, ni depender de los técnicos, si que ellos mismos pudieran buscar sus propios aliados, construir sus propias redes, autogestionar sus procesos, generar conocimiento que lo tienen endógeno, porque lo producen allí, pero un conocimiento técnico que puedan solicitarle a las unidades, a las universidades, que puedan solicitarse a las ONG. O sea, eso creo que era el proyecto de base que todavía sigue vigente en el caso de Catuche, porque aunque por supuesto que la pérdida del padre Joseito ha sido un golpe muy duro, la comunidad está dispuesta a seguir trabajando bajo esas pautas, bajo esas ideas de la autogestión. En esto he aprendido muchísimo, en buscar aliados, en generar proyectos, en aprender de otros, pero también valorar lo que saben, porque hay un valor enorme también en lo que saben ya. Entonces, ahí... Sí, creo que con eso cerramos de una manera muy rindiendo honor a alguien que trabajó muchísimo por esos pequeños grupos y por hacer programas exitosos. Y sí, yo creo que el secreto está en valorar al equipo humano y a sus pulsiones, que fueron una de las cosas más bonitas que dijeron, o sea, el cambio de ritmo necesario, que salgamos de la ciudad y del corre-corre y entender las pulsiones del otro, que es un poco también lo que dijo Mari, es acercarse al otro y ver cómo son esas pulsiones para poder dar una respuesta acertada. Bueno, no me queda más sino darles las gracias por haber participado en esta tarde de intercambios, una tarde muy femenina y bueno, muy acertada creo en todas las opiniones de cada una, muy diversa, y eso creo que es parte de la riqueza de vernos, reunirnos y intercambiar. Que esto sea apenas un comienzo y que nos deje, como hizo Mari, con muchas preguntas en la cabeza para dormirlas y para pensarlas
y quizás tener otro encuentro donde podamos otra vez conversar y bueno, otra vez llegar a conclusiones. Muchísimas gracias en nombre del Instituto de Urbanismo en sus 55 años, celebrando a través de conversaciones. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación.